bien. O siempre digo que cumplo, por lo menos. Habíamos prometido un par de preguntas así rápidas con premio. Así que espero que los chicos hayan leído el apunte y que se hayan preparado porque puede haber un premio interesante para el parcial, o no, no sé. Y después nada, nos queda el teórico de la parte 2. Perfecto, perfecto. Perdón, me estoy riendo con el por qué tan elegante Homero. Gente, no quiero renegar más con los temas. Por favor, abran ese link. Es abierto para todos. ¿Y a dónde acceden? Acceden a la playlist de los viernes y de los miércoles, donde van a poner ahí legajo, alumno, tema y el link de YouTube o de Spotify. Y listo. Si ponen la mona como sugerido ahí, seguramente cambie la versión y pongan una acústica, algo más tranqui. Si ponen Maiden, lo mismo, lo mismo. Ahora Maiden escuchan sus padres, ¿no? Escuchaba por ahí yo, pero ustedes, claro. Pero bueno, no lo hagan ya, por Dios la Virgen, nada. Bueno, reserven que sea el nombre y el legajo, después lo háganlo, están Ay, desesperados. se está llenando el drive, te lo juro. ¿Sí? Y diga, hay 52 personas conectadas en este momento en el Excel. No, no puede ser. A ver, claramente lo tiré así nomás porque fíjate que está hasta septiembre, después hay que continuarlo. En realidad hay que sacar algunas de julio, que es cuando paramos, y hay que hacerlo hasta fin de año. Pero bueno, cualquier cosa. Está muy en el link en cualquier lado. Bueno, esto se llama trabajo en equipo. Perdón, se me fue una jarrita el mate. Con el trabajo colaborativo pasan estas cosas. Bueno, ahí lo ponemos. Hay uno que puso el legajo 74883. Ahí está, lo correo, perfecto. ¿A quién era? Hay uno que puso Banken que busco el link. Bueno, pero ya reservó mi por el nombre. Ya reservó así como el juego de la silla, apoyó un cachito en mi silla. Ya se guardó algo. Bueno, yo te voy a hacer una contrapropuesta a todo lo que tiraste, porque vos arrancaste así, hiciste de entrada triunfal, y me estuviste toreando de entrada si yo iba a cumplir. Yo creo que vamos a dejar que ellos elijan después si quieren realmente hacer ese juego hoy o si no lo quieren hacer hoy. A ver, mientras están ahí, 65 personas conectadas, no puedo creer. Bueno, gente, si quieren pongan el nombre y lo dejamos para después al Mala idea. Pichis. ¿Ese Pichis qué es Pichis? Es de Justin Bieber. Nacho, Sí, por yo favor. pensé. No, porque hay un grupo americano de así medio de punk rock que había un tema que se llama Pichis. Pero bueno. La semana que viene hay fechas de examen, así que para prepararnos mejor, yo iría el viernes que viene. ¿Viste, Nicolás? Yo sabía que iba a pasar esto. Me sirve. Gente, vamos a arrancar nomás, mientras están jugando ahí. ¿Quieren hacer hoy el juego? Vamos a ponerle sí. Si quieren pasarlo para la semana que viene, pongan no. Recuerden que es un juego que si ganan, tiene puntos. Si pierden, no tiene penalidad. Y si les va pésimo, no tienen penalidad conmigo, pero sí con ustedes, que estamos a un mes del parcial y estamos complicados, ¿no? Así que vamos ¿están de acuerdo con hacer el jueguito hoy? Sí. ¿Lo quieren hacer la semana que viene? No. Obviamente, el que no estudió, el que no leyó nada o el que leyó poco va a elegir el no. Y el que estudió mucho y quiere sacar ventaja porque va a decir, pucha, si yo estudié y somos pocos los que hemos estudiado, me conviene hacerlo hoy. ¿Sí? ¿Vos estás viendo algo, Carly, o no? Sí, sí, sí. Bueno, creo que los co-hosts pueden ver todo. Nada, ahí estamos. ¿Viste? Lo mismo pasó a la mañana. A la mañana hice la encuesta. ¿Todos han estudiado? Sí, sí, sí. 50% dijo sí. La semana al final dije, ¿quieren que lo hagamos hoy? A ver, es por 5 puntos más en el examen. Es por 5 puntos más en el examen. Che, no borren el Excel. Sí, yo puedo ver si lo borran. No me voy a poner en ese trabajo claramente, pero puedo ver si lo llegan a borrar, editar el Excel. Pero a ver, nos vayan un poquito más allá. Complétenlo con las fechas.
O borren la fecha de los turnos de julio, no sé, son como 3 o 4 semanas que no nos vemos. Hagan hasta fines de octubre, que es cuando tenemos clase. Ah, me están ya bardeando. Sé quién borra y quién no borra. Esto es increíble. Bueno, ya somos 50. Yo diría que nos vayamos desconectando del Excel. Así arrancamos con la presentación de hoy, porque si no. A ver, la presentación esta la vimos hace, no esta semana, la semana anterior en los miércoles, con lo cual no quiero que nos retrasemos, ¿no? Si no, vamos a tener que tener un sábado para ponernos al día, para hacer una clase de apoyo o de nivelación. Profe, que allá un top 5, allá es un adverbio de lugar, ¿no? No es una conjugación verbal, quiero pensar, ¿no? Bueno, profe, que allá un top 5. El primero gana 5 puntos, el segundo 4. No, pero ya están. Por Dios. Hace 4 años que recibo acá, porque recuerden que en ingeniería industrial de las 4 áreas, ya todos lo llevamos a la materia, de las 4 áreas, está muy lejos de administración, salvo por esta materia y un par más. Está lejos de finanzas, aunque debería estar más cerca, debería estar muy cerca de finanzas, claramente. Está más cerca de comercial que de producción, claramente, claramente. Así que bueno. No, profe, soy re bruto. No quiero leer eso, por Dios. Menos mal que no son escritos, no son escritos, porque cuando son escritos, resto un punto. O sea, lo más que no te pueden sacar es un 9. En serio, soy muy celoso con eso. No me quiero ir de tema. Son todos negociadores acá, son todos abogados barra negociantes, lo cual está bien, porque para el ingeniero industrial está bueno ese perfil de negociador nato, pero acá no. Claramente no. O sea, recuerdo que yo soy de ustedes 20 años después. Cami es de ustedes 3 años, perdón, ustedes 20 años antes. Cami es de ustedes 3, 4, 5 años antes. No, claramente no. Por ese lado, no es por ahí, no es por ahí la cosa. Así que, nada, vamos a dar 3 premios, o sea, los 3 primeros. ¿Cuántos somos? 109. Salvo que superemos los 180. Si superamos los 180, damos a un cuarto. Pero tienen que ser 180 personas participando. ¿Ok? ¿Cuándo es la fecha tentativa del primer parcial? Hoy estamos a 16 de fines de mayo. Tentativa fines de mayo. Principios de junio, algo así. Una vez me dijeron, el ingeniero que sabe vender, te comes el mundo. Seguimos con la conjugación. Se come el mundo en todo caso. El ingeniero que sabe vender se come el mundo. Sí, ojalá. En Argentina, el ingeniero que sabe vender se come los mocos por ahora, pero sí, yo estoy de acuerdo con eso. Un ganador cada 33. Me siguen corriendo con estadística. Un ganador cada 33. No, a ver, simple. Es como un semifijo. Hasta 180, hasta 179 inclusive, 3 ganadores. A partir de 180 participando, no conectados, participando, vamos con el cuarto. ¿Ok? ¿Es correcto? No sé si es correcto. Te vendió alto chamullo, es ingeniero. Bueno, sí, consiguió hacer, honrar su propia frase. Vendió. Así que bueno. Cami, si te parece, arrancamos con la presentación. Dale. ¿La presentás vos, te parece? Sí, sí. Si no la busco rápido yo, pero. No, acá la tengo. A Ok. ver. Ahí están viendo mi pantalla. Se ve perfecto. ¿Sí? Bueno, bien, como dijo el profe, arrancamos con la parte 2. Vamos a ir medianamente rápido porque, bueno, todos deberían haber leído el apunte medianamente o prestado atención en las clases anteriores, así que, bueno, primero, para empezar la parte 2, vamos a tomar como referencia un par de cosas de la parte 1, ¿sí? En primer lugar, lo que vimos del sistema de contabilidad de costos. Nosotros habíamos visto que el sistema de contabilidad de costos sirve al cliente interno a fines de tomar distintas decisiones en las empresas basadas en el costeo y la asignación de costos, ¿sí? Así que en primer lugar vamos a recuperar eso, y en segundo lugar vamos a tomar y a refrescar las distintas clasificaciones de costos que, bueno, según los prácticos que estuvimos viendo en las clases anteriores, ya les deberían tener bastante claras, y
Pero bueno, puede que hasta ahora parezcan medianamente inconexas o que se nos presente esta pregunta de cómo se combinan todas estas distintas formas de clasificar los costos para formar el costo de un producto, ¿sí? Así que eso es lo que nosotros vamos a ver acá en la parte 2, ¿sí? A eso es el objetivo de esta parte 2. Para comenzar entonces empezamos con la conformación del costo de producto, ¿sí? Como ven en pantalla, como también estaba en el apunte, podemos dividir el costo total del producto en los siguientes ítems, de los cuales, depende de los que vayamos combinando, tienen distintos nombres. Primero tenemos el costo primo. El costo primo toma, que por abreviación en el práctico va a ser C', toma la parte directa, la materia prima directa y la mano de obra directa, ¿sí? Eso es lo que llamamos costo primo. Si el costo primo, si tomo la mano de obra directa junto con los costos indirectos de fabricación, se forma el costo de conversión. Si lo pensamos lógicamente, es los costos que yo incurro para transformar mi materia prima directa en un producto terminado. Si yo tomo los tres primeros, es decir, materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, tengo el costo de producción, al cual, si yo le sumo los gastos comerciales, administrativos y financieros, se me forma el costo total del producto. Acá, nosotros habíamos visto en la parte 1 una cierta diferenciación en lo que eran costos y gastos, pero ambos son como dos clasificaciones, si se quiere, de la misma clase, porque son erogaciones, entonces por eso es que lo podemos combinar en lo que se llama costo total del producto, ¿sí? Ahora nos metemos un poco más en los costos productivos y los no productivos. En primer lugar, los costos productivos, o también llamados de producción, ahí tengo esto que no lo puedo esconder, acá está. Están compuestos por, como dijimos antes, materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. La Discúlpame, materia prima, para hacer un corte sí, para que respires, toma un poquito de agua, es Control Alt Shift H. 4 teclas. oh, Control Alt Shift H, listo. Se te esconde la barrita de arriba. Durísimo. Sí. No lo iba a adivinar nunca. No, Bueno. y para salir de ahí, cuando te pones nervioso, para salir de ahí, escape directamente, es más fácil salir. Al revés que en la vida. Tremendo. Control Shift Es H. complicado entrar, pero es fácil salir. Al revés que la Listo. vida. Tiraba lección de vida. Bueno, entonces, dijimos que los costos productivos están compuestos por los tres que vemos en pantalla. Primero, la materia prima directa. Un poco ya habíamos visto, es el insumo esencial sometido a proceso de transformación con el fin de obtener un producto terminado o semi-elaborado. Dos características claves es que es fácilmente identificable y cuantificable en el producto elaborado. Que sea fácilmente identificable significa que yo a simple vista lo puedo identificar en el producto, es decir, físicamente, y cuantificable se referencia a lo económico, así que la asignación económica sea identificable. Acá hay que tener cuidado, es decir, leer la letra chica, porque hay materias primas que tienen importancia secundaria, ya sea porque son pequeñas o relativamente baratas, o que no se convierten físicamente en parte del producto terminado. Estos se llaman materiales indirectos y suministros y forman parte del tercer componente de los costos productivos, que son los costos indirectos de fabricación. Después tenemos la mano de obra directa. La mano de obra directa es el esfuerzo físico e intelectual del hombre o la fuerza de trabajo aplicada a la transformación de materia prima en un producto. Es decir, aquello que le agrega valor al producto, ¿sí? La clave es eso, que es la mano de obra que agrega valor al producto. Y por último tenemos los costos indirectos de fabricación, que son los gastos vinculados indirectamente con la producción, que si bien no forman parte del costo directo, resultan indispensables para el funcionamiento de la fábrica. Estos se clasifican en tres: los materiales indirectos o insumos. Como materiales indirectos, un ejemplo es, por ejemplo, un pegamento que forma parte del producto, y como insumo puede ser el lubricante que se utiliza para una máquina, que sería un insumo general del taller. Después tenemos la mano de obra indirecta, calidad, mantenimiento, gerente de producción, etcétera, que no agrega valor directamente al producto. Y por último, los gastos de la fábrica en general, que estos serían, por ejemplo, la luz que consume solo la parte de producción, entre otros servicios. Entonces, todos estos son los tres componentes del costo productivo. Después tenemos Cami, vamos perfecto. En el chat, perdón, sí. Vacío, nadie tiene dudas. Poca gente en el Excel, o sea, está todo el mundo conectado viéndote a vos.
Eso, si tienen dudas, no duden en interrumpirme, o si Nacho vos querés hacer algún aporte, No, tranquilamente me no. interrumpen Si y lo tienen vemos. dudas, que no le interrumpan, escriben en el chat, levantan la mano y después lo vamos evacuando. Ok, de una. Dale. Bueno, entonces vimos los costos productivos. Ahora pasamos a los no productivos, también llamados gastos comerciales, administrativos y financieros. Un poco de esto vimos en los prácticos de la parte uno, ¿sí? Estos son gastos del periodo, es decir, que se erogan en el periodo en el cual se incurren. De este modo, ninguno de estos gastos se puede asignar a los productos o puede aparecer como una parte de los valores del inventario en el balance general. ¿Qué significa que sean gastos del periodo? Gastos del periodo significa que, por ejemplo, la luz es un gasto que yo incurro en un periodo y lo pago en ese mismo periodo. Yo no me puedo estoquear, por ejemplo, de luz. ¿Sí? A eso se referencia también con que no forman parte del inventario y no se asignan al producto. ¿Sí? Esa es una de las grandes diferencias entre costos y gastos. Los costos son inventariables, mientras que los gastos no. Y dentro de esta clasificación tenemos tres. En primer lugar, los comerciales son aquellos gastos de marketing y distribución de un producto o servicio, que es todo recurso aplicado al destino de relacionar nuestros productos o servicios con lo de la demanda cierta o potencial. ¿Sí? En lo de la demanda potencial incluye, por ejemplo, el marketing, y en la demanda cierta pueden ser todos los costos relacionados al transporte desde el depósito hasta el consumidor final. Unos ejemplos de gastos comerciales son los salarios y las comisiones del personal de ventas, publicidad, almacenamiento, bueno, todos los que se ven ahí en pantalla. Después tenemos los gastos administrativos. Los gastos administrativos tienen la responsabilidad de asegurar de que las diversas actividades de la organización se integran de manera adecuada de tal modo que se realice la misión general de la empresa. Por ejemplo, los salarios de los altos ejecutivos, de la gerencia, los honorarios legales, todo aquello que hace que la empresa eh, pueda funcionar en su totalidad y que no se clasifique como comercial o financiero. Y por último tenemos los gastos financieros, que son aquellos en los cuales incurre una empresa como consecuencia del uso de capitales puestos a su disposición por terceras personas. Esto puede ser un poco complicado en el sentido de qué significa que un capital esté puesto a disposición por terceras personas. El ejemplo claro son los créditos en el cual un banco pone a nuestra disposición cierto capital y nosotros tenemos que pagar un costo por eso, que son los intereses, entonces es un ejemplo de gasto financiero, pero también puede venir de otras partes que no sean necesariamente el banco, por ejemplo nuestros proveedores. Si un proveedor me dice, te doy un plazo de financiación a 180 días, pero te cobro un 1% mensual, bueno, ese 1% formaría también parte de los gastos financieros. Y también puede venir por parte del Estado, ¿sí? Bien, entonces vimos costos productivos y costos no productivos, ¿sí? Ahora, ¿para qué nos sirve conocer a nosotros el costo del producto? A nosotros nos sirve de dos maneras. Como habíamos dicho antes, cuando vimos el sistema de contabilidad de costos, nos sirve puertas adentro de la empresa para obtener información, para tomar decisiones, y bueno, de eso va a depender los distintos requerimientos de la información para satisfacer este objetivo interno. Pero también nos sirve al cliente externo, que es a la hora de que la empresa presenta, por ejemplo, los distintos estados contables, con los cuales se van a familiarizar un poco más adelante, y en otras materias también. Pero esto es lo que dice en el segundo párrafo. Por ejemplo, los costos de los productos calculados, de acuerdo con los principios de contabilidad, son necesarios para evaluar los inventarios en el balance general y para calcular el costo de ventas en el estado de resultados. Como dijimos antes, los costos, por ejemplo, un costo de materia prima, es inventariable. Si yo esa materia prima no la utilicé o fue a un producto que no se vendió, ese costo se va a la parte de inventarios en el balance general, que forma parte de un activo que significa algo que la empresa tiene, ¿sí? Y también pega en el estado de resultados, que es lo que vamos a ver a continuación. Este estado de resultados es uno de los tres estados contables con los cuales se van a tener que súper familiarizar para Dame el un segundo. resto de la carrera. Dime. No, no, perdón, que lo pararas ahí. Una duda antes de continuar con lo que es estado de resultados, Sí. lo cual coincido plenamente de que es clave para el resto de la carrera y más allá también, ¿no? Es una de las variables o uno de las facetas o áreas de la empresa que uno debe dominar si está gestionándola. Todo lo que estemos gestionando, todo lo que estemos gestionando
debemos conocer sus estados contables. Cualquier cosa, desde una verdulería, una peluquería o Arcor. Debemos conocer lo que está medianamente por presentar Cami. No es de nuestra materia, es de economía de la empresa, pero como somos materias hermanadas, vamos a estar permanentemente yendo y viniendo. Además que no lo van a ver ahora, que es un tema súper interesante, lo van a ver después y no podemos esperar hasta después. Cami, una duda. Dime. Yo tengo unas dudas en la diferenciación de costos y gastos comerciales, directos e indirectos, fijos y variables. Calculo que pedirá ejemplos. No sé si la duda porque la duda no la plantea. Calculo que debe ser diferencia entre uno y otro. Claro, esa es la diferencia, o sea, con ejemplos, porque en el teórico hay 4 puntos: gastos comerciales variables, indirectos o costos proporcionales, y tenés 4 puntos, y no sé, para mí son muy similares. Bien. Perfecto, bueno, Cami, ¿te dejo o si no me dejas a mí? Si querés la digo y vos Dale, aportás. amplía. Mira, te cuento cómo me fue más fácil a mí identificarlo. Primero empezamos con lo más fácil, que es variable versus fijo. Variable que sea variable o fijo depende de si nosotros podemos encontrar una relación de variación que esté clara, ¿sí? Que a mayor cantidad de unidades vendidas sea mayor. Por ejemplo, un ejemplo de variable puede ser una comisión. Y respecto a la otra clasificación, que era si es, creo que era directo o indirecto. Sí, correcto. Bien, directo es cuando se puede asignar, hablando de la parte comercial, cuando se puede asignar a un producto en especial o a un canal de comercialización en especial, ¿sí? Cuando no es común a todas las operaciones de comercialización. Por ejemplo, si yo necesito para un producto de mi empresa, no sé, transportarlo en un camión refrigerado, y que solo ese producto requiere de eso, eso sería un costo que se puede imputar directamente a ese producto. Lo mismo con si para llegar a una región del país necesito otro tipo de transporte, también se podría incluir como directo. Y indirecto es los que afectan a todas las operaciones comerciales. No sé, Nacho, si coincidís o... Sí, sí, claro, plenamente. Indirecto en general es cuando no queda plasmado la relación con un producto puntual o con la cantidad de productos en general. Como dice Cami, puede ser directo a un producto específico o a una área, a una zona específica, a una sucursal, y puede ser indirecto relativo a toda la empresa. O sea, algo que es, en el ejemplo de ese, si yo mando para Catamarca, va a ser directo para ese sucursal, pero indirecto en forma genérica. O sea, esto es cómo puedo yo llegar a imputar algunos gastos comerciales. Simplemente va por ahí, va. Existe una forma de input, obviamente no va a ser físicamente porque no es una ni insumo ni una materia prima, pero existe alguna relación económica que me vincule dicho gasto con el producto. Si la respuesta es sí, va a ser directo; si la respuesta es no, va a ser indirecto. Fijo o variable, acá generalmente ponemos el de semivariable. Cuando me piden un ejemplo de semivariable, suelo decir la comisión de vendedores. ¿Qué quiero decir con esto? Semivariable es mixto, donde tiene un componente que se comporta fijo y un componente que se comporta variable. Por ejemplo, la comisión, donde el vendedor cobra a plata de hoy. ¿Qué vendemos hoy, Cami? Vendemos mouse. Mouse. El vendedor cobra 30.000 pesos de comisión más 500 pesos por cada unidad o mouse vendido. Tengo un componente fijo, el cual si me vende 0 mouse por mes va a cobrar 30.000, y va a tener un componente variable en el cual si vende, no sé, 10 mouse va a cobrar 35.000 pesos. 30 fijos más 5 variables. Al tener un componente mixto, llamamos el semivariable. Es decir, una parte fija y una parte variable. ¿Sí? Si solamente tuviera la parte variable, los 500 por mouse sería solamente variable. Si solamente cobrara los 30.000, sería todo fijo. En este ejemplo que estamos poniendo, cobra una parte y una parte, por lo tanto va a ser semivariable o mixto. ¿Estamos? En general, a todo lo que es erogación productiva, lo llamamos costo.
Y a todo lo que es erogación no productiva lo llamamos gasto, comercial, administrativo y financiero, en general. Pero a la hora de sacar el costo total de un producto, subamos todo. Es decir, no es subamos peras con manzanas, pero es válido hacerlo. Es como sumar depreciación y amortización, que muchas veces hay confusión. Y en general es lo mismo. De hecho, en economía lo presentan como que son iguales. Nosotros en general decimos que amortización lo hacemos sobre créditos aportados o financiados por terceros, y depreciación lo hacemos sobre activos fijos, maquinarias, edificios, etcétera. Pero a la hora de calcular la depreciación total o la amortización total, sumamos todo. ¿Está? Profe, semivariable y semifijo, ¿es lo mismo? No, generalmente denominamos semifijo al que se comporta fijo hasta cierto límite. Por ejemplo, una materia prima indirecta, el pegamento que dijo Cami hace un ratito. Entre pegamento para 10 sillas o para 15 sillas es lo mismo. Ahora, el pegamento para 10 sillas y para 1000 sillas no va a ser lo mismo. O sea, lo consideramos fijo hasta cierto límite y a partir de ahí lo hacemos variar. En general, ese pegamento, nosotros acá por una cuestión de facilitar el análisis, lo vamos a considerar fijo, aunque sabemos que va a variar en algún momento. Pero todo lo que sea indirecto, materia prima indirecta, lo vamos a considerar fijo. Y ese sería el semifijo. Es semifijo, o sea, fijo hasta cierto límite y a partir de allí empieza a variar. Y el semivariable no, el semivariable es el que tiene una parte, un componente, un porcentaje fijo y un porcentaje variable. Para no hacerles tanto lío con los nombres, con las nomenclaturas, el semivariable es el mixto. Es el que tiene una parte fija y una parte variable. Y el semifijo es el que es fijo hasta cierto límite y a partir de allí varía. ¿Ok? Seguimos con las preguntas. De curiosa, ¿en alguna materia vemos tango gestión? Sí, en tercer año o en cuarto de ciencias económicas. Acá no, cero, olvídense. Pero sí vemos control de gestión, que utiliza en el papel, en el Excel, bastante vinculación entre los estados contables y bastante vinculación con los resultados de la producción y la venta, que utiliza Tango, como input. Si le sirve, Lourdes, esa respuesta. Pablo, está muy buena la diferenciación entre estocable y no estocable. Es clave y es la principal diferencia para mi gusto que tiene costo y gasto. La principal diferencia. Profe, cuando se le vende a un cliente y te pagan con tarjeta, la comisión que la financiera le cobra al comercio, ejemplo, naranja, nativa, etcétera, ¿es un costo financiero o un costo comercial por estar relacionada con las ventas? Hermosa pregunta. En general, ese costo se traslada al cliente. En general, ese costo se traslada al cliente. Y cuando yo hago un recibo de eso, por más que haga el recibo del total, suponete que por el mouse salía 500 pesos. ¿Cuánto sale el mouse? No sé. ¿Cuánto sale el mouse? No tengo idea. No sé, 800, 1000. 800 pesos, nada, son $4, eso no es nada. Bueno, vamos a suponer que sale 1000 pesos el mouse y nos cobra 200 pesos de gasto de nativa o de naranja. Uno hace el recibo por 1200, pero después ese 200 en realidad no es un gasto que yo absorba ni el cual yo obtenga una rentabilidad. En realidad yo después internamente en el Tango o en el sistema de gestión que tenga, separo 200 para gastos financieros, que va directamente a mi proveedor, que es naranja, y 1000 para mí. O sea, lo que yo veo es un ingreso neto de 1000 pesos. ¿Está? Cuando está incluido, ejemplo, creo que lo dijo Juanjo los otros días, al cual saludamos, que siempre llega tarde, el ejemplo del súper es cuando nos vende el mouse a 500 pesos y ya tiene incluido el costo financiero, o el gasto financiero, mejor dicho. En ese caso, si el cliente me paga con efectivo, ese gasto financiero se transforma automáticamente en ganancia, y en caso que lo tenga, ya lo tengo incluido, ya lo tengo costeado dentro de mi producto. O sea, ¿qué es un gasto financiero? A ver, ¿qué es un gasto financiero para mí? El interés de un préstamo, de un crédito.
el interés de un crédito. Ese sería un gasto financiero. Cuando el cliente me va a pagar con naranja, no es mío. A mí no me está financiando un tercero. Le está financiando el tercero directamente el cliente a través mío. Por eso no lo pago yo. La diferencia está entre si yo lo precosteo o si se lo agrego, se lo cargo al momento de la venta. ¿Sí? Métanse en Mercado Libre. Un iPad, lo estaba viendo ayer, un iPad sale 50.000 pesos. O cuotas de tanto. Cuando uno hace las cantidades de cuotas por el tanto, me da 85.000. ¿Qué me vende ese proveedor Mercado Libre? Un iPad de 50.000. Los 35 de diferencia es un gasto financiero no del vendedor ese, sino de la tarjeta hacia mí, hacia mi cliente final. Entonces, cuando él ponga en su estado de resultados, que lo vamos a ver ahora con Cami, ingresos por ventas, no va a poner 85.000, va a poner 50.000. Porque el resto es un traslado de costo financiero directamente, o gasto financiero directamente al cliente. ¿Está? Profe, ¿puede repetir lo de las erogaciones para definir costo-gasto? Sí, ahí se lo repite Cami. Me sirve, gracias. O sea que es un gasto financiero, bueno, ya lo dijimos. Dentro de una amortización se tiene en cuenta la inflación. Sí, no lo vamos a ver en esta materia, claramente, pero todo capital se va actualizando por inflación y todo pasivo también se va actualizando por inflación. No les recomiendo que veamos acá, porque son temas de doctorales de la gente que estudia finanzas en otros países. La actualización de crediticia argentina es un tema de tesis doctoral para otros países. ¿Qué vemos acá? Lo vemos en economía, ayúdame Juanjo, si es que estás por ahí metido, lo ven en economía en el segundo parcial, o sea, en el segundo trimestre, lo que es mate financiera. Mate financiera. ¿Qué vemos ahí? Vamos a ver actualización y tasas de descuento. Y algo lo vamos a ver. No lo vemos por inflación, lo vemos por una tasa de interés. Pero la tasa de interés siempre está muy relacionada a lo que es inflación. Pero bueno, lo dejamos para otro momento. Insisto, la materia da para hacer un costos 2, definitivamente. Anótalo acá como tema pendiente. ¿Se factura también la financiación, profe? Claro. Es decir, si yo tengo un mouse que vale 1.000 de contado y en cuotas 1.600, aunque técnicamente a mí me quedan 1.000, ¿se factura por 1.600 ante las VIP? Sí, correcto. Se factura por 1.600. Pero mi ingreso neto en la empresa, en el estado de resultados, voy a poner 1.000. Porque los 600 que le cargué al cliente, en realidad me tengo que dar vuelta y pagárselos como yo soy pasarela de pago, yo soy el intermediario comercial, me doy vuelta y se lo doy al proveedor. El proveedor, en este caso, sería naranja. ¿Ok? Mi proveedor no es el que me provee el mouse. Mi proveedor es la entidad financiera que le provee dicho plan de cuotas al cliente final. Cobremos IVA sobre ese sobrecosto de visa. Este Pablo calculo que es de los colectivos, el que cobra IVA, cobra sobre todos los impuestos. Sí, se está riendo, es el mismo. Dale, olvídate. Este cobra se ganan sobre todo, es increíble. Vamos a ver. Cami, listo. Solucionado esto, Bueno. seguimos. Perdón. Recordá lo de diferencia de costo y gasto en la parte de estoqueo que preguntaron ahí. A ver, bien, supongo que es esto de que por qué podemos poner juntos los costos con los gastos, es porque ambos, si bien lo que decía el profe, lo de peras y manzanas, si bien semánticamente no son lo mismo, porque ambos conforman erogación, ¿sí? Significa que me salió plata para pagar distintas cosas. Y de nuevo, o sea, resaltando la diferencia entre costo y gastos, la diferencia es que los costos se pueden inventariar, es decir, que se pueden estoquear o traducir en plata, que forma parte de nuestro activo en el balance general cuando nosotros presentamos los estados contables, mientras que los gastos no, los gastos se incurren en el mismo periodo, se incurren y se pagan en el mismo periodo, entonces por eso es que yo no puedo comprar luz para usarla el periodo que viene, digamos. Espera, Bien. déjame contar algo más a quien era a Federico Bosa, que preguntó lo de qué facturo. En ese caso, ese gasto financiero
pasa a formar como si fuera el IVA. Yo el IVA, cuando yo le facturo al cliente, le cargo el IVA. Se lo facturo, obviamente. Está incluido dentro de esos 1.600. ¿Qué pasa? Yo me doy vuelta y lo pago el IVA también, porque yo soy intermediario. Percibo un IVA al cliente, el cual me doy vuelta y lo tengo que pagar al fisco. Obviamente pago un IVA sobre el que me pagó el cliente, que va a ser mayor a mi IVA de compra. O sea, voy a pagar un poco de IVA mayor. Ese IVA corresponde a la utilidad. Pago un IVA sobre la utilidad, por supuesto. Pero lo del gasto financiero que yo me doy vuelta y lo pago, lo traslado a la empresa, a la entidad financiera, pasa lo mismo que con el IVA, a nivel operativo. Lo cobro, lo percibo en la factura del cliente, se lo facturo, pero me doy vuelta y lo traslado, se lo pago a quien corresponde, en este caso, el fisco. Claro, es un paso humano de IVA, exactamente. Listo, Cami, todo tuyo. Bueno, bien, entonces, habiendo visto todo esto, nos metemos en el estado de resultado. Nuevamente, les digo que esto es algo muy importante de que lo entiendan, si bien lo van a ver en otras materias. Les recomiendo que se lo tatúen porque es muy importante entender cómo se mueve adentro de esto, ¿sí? Yo lo tengo en la espalda tatuado. Ay, qué lindo. O sea que para recordar cómo era el machete me tengo que ver entre un espejo. No tengo chance, Un me lo tatúo montón. mal. Bueno, entonces, el estado de resultados está compuesto por distintas cuentas, pero en resumen es una suma y resta, un conjunto de sumas y restas, ¿sí? La primera cuenta de la cual parte el estado de resultados son los ingresos por ventas, ¿sí? Es decir, todos los ingresos que vengan de la venta de un producto por el cual se caracteriza la empresa, ¿sí? Si yo a los ingresos le resto los costos variables de esos productos que yo vendí, obtengo lo que se llama margen de contribución, ¿sí? Entonces, ingresos, que también se llama ingresos por ventas, menos costos variables de adquisición o costo de mercadería vendida, ¿sí? Eso me genera el margen de contribución. Hasta ahí yo tuve en cuenta solo ingresos y costos variables. Si yo ahora a eso le resto los costos fijos, obtengo lo que se llama el EBITDA. El EBITDA es la traducción de unas siglas en inglés que significa ingresos antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, ¿sí? El antes de esas cuatro cosas son las cuatro cuentas que nosotros vemos después abajo de la EBITDA, ¿sí? Entonces, ingresos menos costos variables menos costos fijos me da el EBITDA. Si yo a eso le resto las depreciaciones y las amortizaciones, obtengo la utilidad en operación. La utilidad en operación me da una idea de qué tan eficiente o qué tanta utilidad me genera la operación pura de la empresa sin tener en cuenta ingresos y egresos e impuestos que no hacen a la operación en sí. Es por eso que si yo a la utilidad de la operación le resto los ingresos no operativos, los egresos no operativos, le sumo, perdón, los ingresos no operativos, y le resto los egresos no operativos y los impuestos, obtengo la utilidad neta. ¿Sí? Este es como una estructura que en general del estado de resultados, pero puede que dentro de la estructura interior cambie, pero siempre se parte de un ingreso y se llega a una utilidad neta, ¿sí? Algo que les puede hacer ruido, que pueden no saber qué es, son los ingresos y egresos no operativos. Como ingreso no operativo se entiende a aquello que no hace referencia, por ejemplo, a la operación en sí de la empresa. Si yo me tengo una empresa que me dedico a producir y vender mouse, un ingreso no operativo sería, por ejemplo, o también llamado ingreso extraordinario, sería un dinero que me entre por la venta de una máquina que ya no uso. Es un ingreso que no proviene de vender lo que hace a mi función principal, que son los mouse, ¿sí? Lo mismo con egresos no operativos, o también llamados egresos extraordinarios. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, un juicio laboral, puede ser un ejemplo de egreso no operativo. Es un egreso que no se va, por ejemplo, a materia prima, no se va a mano de obra, y no hace a mi operación, ¿sí? No hace a lo que es la razón principal de la empresa. Y después tenemos los impuestos que claramente no forman parte de nuestra operación. Bien. Ahora nos vamos a meter un poco más dentro de las distintas definiciones que fuimos dando, margen de contribución, EBITDA, etc. Pero antes de eso vamos a meternos en lo que es la utilidad. Un poco hablábamos la clase pasada o la anterior, que por ahí no se tenía en claro cuál era el concepto de utilidad.
Y por eso es que viene esta definición. Se la entiende como el interés o provecho que se obtiene de algo. También se lo asocia con la ganancia o el beneficio que obtenemos a través de un bien o una inversión. Si lo tuviéramos que traducir en una fórmula, diríamos que es ingresos menos costos. Si yo lo traduzco al ejemplo de la empresa de los mouse, sería el ingresos por venta, sería la cantidad de mouse que yo vendo al precio de venta, menos los costos que yo incurro por haber producido y vendido esos mouse, ¿sí? Según qué tipo de costos y según qué tipo de gastos se tengan en cuenta para el cálculo de la utilidad, surgen distintas definiciones, como son el margen de contribución, la utilidad en operación y la utilidad neta, que son las que vamos a ver a continuación. Primero, dijimos, todo esto, todas las que vamos a ver a partir de ahora, parten de la misma estructura del estado de resultados, ¿sí? Lo que vamos a intentar es ponerle un par de números para que toda la estructura tenga sentido y se entiendan como la coherencia que maneja el estado de resultados. Dijimos que el margen de contribución partía de los ingresos totales por venta menos los costos variables totales. Entonces, si yo lo traduzco a un margen de contribución por unidad, se traduce como el precio de venta menos el costo variable unitario. Si yo el mouse lo vendo a 1.000 pesos y incurro en 500 pesos de costos variables, ese es mi margen de contribución, ¿sí? 500 pesos. ¿Sí? En el ejemplo que tenemos ahí en pantalla, que es el mismo que tenían en el apunte, que ya deben estar medianamente familiarizados, era un ejemplo en el cual el precio de venta era 200, el costo variable era de 120 y los costos fijos eran de 2.000. El margen de contribución no tiene en cuenta los costos fijos, porque esos vienen después. El margen de contribución por unidad sería el precio de venta menos el costo variable, lo cual me daría 80 pesos en el ejemplo. Dos conclusiones que yo puedo sacar de esto es que por cada unidad vendida yo recupero 80 pesos y si bien no tiene en cuenta los costos fijos, me da una idea de qué es lo que yo tengo o cuántas unidades debería vender para afrontar y poder cubrir esos costos fijos, ¿sí? Bien, otra conclusión que se puede sacar es que sos muy creyente, porque si el 80% de la estadística de hace un rato te votó de que quiere pasar para la semana que viene el juego que da premio, que da punto, quiere decir que esa familiarización o pseudo familiarización que tienen no es tan así, pero bueno. Inexistente. Bueno, pues yo tengo... No quiero decir inexistente, porque estamos tomando un veredicto que no nos consta, pero a ver, la estadística... dudosa. Claro. Bueno, entonces, si no hay dudas hasta acá, seguimos a el próximo escalón, si se quiere, que era el EBITDA. Bien. Bien, entonces, el EBITDA dijimos que al margen de contribución, que es lo que vimos recién, les restamos los costos fijos. Ya habíamos dicho que el margen de contribución eran ingresos menos costos variables. Entonces, EBITDA es ingresos menos costos variables menos costos fijos. ¿Sí? Costos variables más costos fijos compone costos totales, ¿sí? Entonces ingresos menos costos totales me da el EBITDA, que son los ingresos antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Con el EBITDA se está obteniendo la utilidad de giro de la empresa sin involucrar los factores externos que no tienen que ver con el propósito de negocio de la compañía, es lo que les decía antes, que no hacen a la operación. Pero de que de cualquier forma existen, como son los impuestos, intereses, etc. El EBITDA es una medida de la utilidad que es bastante utilizada para comparar empresas de distintos rubros, porque hace referencia solamente a la operación neta, sin tener en cuenta lo que, bueno, como bien dice ahí, que excede a la operación. Y el próximo escalón, si nosotros volvemos al estado de resultados, era la utilidad en operación, ¿sí? Que parte de la EBITDA y le resta las depreciaciones. Nuevamente, acá cabe la diferencia, la distinción, si se quiere, si bien tienen un tratamiento muy similar, entre la depreciación, que se asocia a los bienes tangibles, y la amortización, que se asocia a los bienes intangibles, como pueden ser el crédito, entre otros. Dijimos que ambas, acá las tratamos como si fuera una sola cosa, consisten en la disminución periódica del valor de un bien, a partir del desgaste por su uso, bueno, esta hace referencia a los bienes tangibles, el paso de tiempo o su antigüedad. Esto permite acercar y... Perdón, ¿lo puedes leer a ese párrafo de depreciación bien, por favor? Más de que esté en pantalla y todo el mundo lo lea. Porque habían preguntado eso, por eso. ¿Lo leo yo en voz alta? ¿Querés leerlo en voz baja? Como quieras, no sé.
Bueno, la depreciación consiste en la disminución periódica del valor de un bien a partir del desgaste por su uso, el paso del tiempo o su antigüedad. Esto permite acercar y ajustar el valor del bien en cualquier momento a su valor real. Perfecto. Perfecto. Me Bueno, miraste justo ¿alguno cuando estaba tiene, pasando el... hay alguna duda que haya quedado sobre depreciación o amortización? En el chat por ahí. El chat no, perfecto. El chat estaba vacío. Es más, me Ok. preocupo, no sé si llegaron todos con el Excel o Puede están ser muy bueno falta o se muy malo, llenó. digamos. Sí, Bueno, entonces, retomando la estructura del estado de resultados, vimos margen de contribución, le resto los costos fijos de EBITDA, le resto las depreciaciones y amortizaciones, utilidad en operación. Solo nos queda llegar a lo que es la utilidad neta. La utilidad neta, de la misma forma que vimos en la estructura, es la utilidad en operación menos más ingresos no operativos, menos egresos no operativos, menos impuestos sobre las utilidades, o sea, menos impuestos a las ganancias. Es la utilidad en operación, bueno, sí, lo que ya dije. Con los fines de simplificación, nosotros a lo largo de esta materia vamos a hacer que no vamos a tener en cuenta ingresos ni egresos no operativos, los vamos a tener en cuenta como cero, porque nos vamos a focalizar en lo que hace la operación, ¿sí? Entonces, utilidad neta, después de esta simplificación, queda como la utilidad en operación menos los impuestos sobre las utilidades. Lo importante de los impuestos. En muchas compañías, las metas de ingresos fijadas para los gerentes en sus planes estratégicos se expresan en términos de la utilidad neta, porque eso hace que las estrategias estén orientadas a considerar los impuestos, porque puede ser que una estrategia tenga una muy buena implementación o pegue muy bien en las otras utilidades, pero después de impuestos puede que no sea tan beneficioso para la compañía. Así que a eso es lo que hace referencia. Ahora, bien, hasta ahí cómo vamos, ¿bien? perfecto, perfecto. Ok, bueno, Tenemos, nuevamente... tenemos a Juanjo de las Tinieblas, debe estar tomándose unos mates ahí en la casa, y tenemos Uy, qué algunos rico. alumnos que hacen de secretarios ahí moderando el chat, así que gracias a todos. Bueno, bien, entonces de nuevo les digo, tatúense esta estructura, no hace falta que, o sea, si ustedes se tienen en clara esta estructura, no tienen que aprenderse todas las fórmulas que estuvimos viendo recién individualmente, sino que todo sale de esto, ¿sí? Entonces, por último, habiendo visto todo lo que componen estos resultados, tenemos los que son algunos indicadores. Estos varían, depende de la empresa, cómo se expresan, pero hay dos que son bastante comunes, que son el margen de contribución porcentual y la utilidad neta porcentual. Como bien lo dicen los nombres, ambos toman referencia respecto al precio de venta. Entonces, el margen de contribución porcentual es el margen de contribución unitario sobre el precio de venta, ¿sí? Retomando lo de antes, margen de contribución es precio de venta menos costos variables, ¿sí? Este es un indicador que mide el beneficio, la ganancia, la contribución del margen de contribución del producto respecto al precio de venta únicamente. Y después tenemos la utilidad neta porcentual. La utilidad neta porcentual surge de la utilidad neta por unidad, que es la que nos quedaba al final del estado de resultados, sobre el precio de venta. Esto lo tomamos por unidad, ¿sí? Bien, entonces la utilidad neta habíamos dicho que surge del precio de venta menos el costo total por unidad. Esto mide la utilidad del producto respecto al precio de venta también. Según el tipo de empresa, o las decisiones o las estrategias que se estén evaluando, puede que se usen distintos indicadores, como por ejemplo la utilidad porcentual respecto a los costos totales, respecto al flete, respecto a la materia prima. Eso varía según lo que se esté intentando evaluar, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda antes de que pasemos al próximo? Todo claro por ahora. Ok, joya. Bueno, O que alguien hable, no sé, claro, es el claro. famoso que habla ahora o que hable para siempre. Bueno, entonces, Ojo que pueden salvar a alguien. Ese hable ahora o que hable para siempre pueden salvar a alguien, así que... bueno, entonces, vimos las distintas componentes del coste de producto, vimos el estado de resultados, y ahora quiero ver el punto de equilibrio. ¿Alguno de los chicos me quiere decir qué es el punto de equilibrio? ¿Alguno que haya del 20% que le haya el apunte? Cuando te da lo mismo los costos con los ingresos, te da cero la utilidad. Bueno, muy Te hago bien. hago una pregunta. Eso quiere decir que no ganamos nada, que somos una asociación sin fines de lucro, por ejemplo. Cobramos, Por lo,
Por lo que yo entendí, sí. O sea, daba cero los ingresos y los costos. Bien, ya han arrancado a Luciano, que fue el valiente, y al resto. Ya han arrancado con economía. Ya han visto concepto de empresario. ¿Cuál es el principal concepto de empresario? Ganar plata. Bien, o sea que no sería un empresario, no aplicaría nunca el punto de equilibrio. No. Sí, sí lo debe aplicar. Sí, con el punto de Sí, equilibrio lo igual aplica. gana. O sea, Vamos de obviamente, vuelta. nunca, Vamos a hacer. Como que un mínimo hacia el punto de equilibrio. sí lo aplicás para no tener pérdida, digamos, si no llegamos. Ahí tenemos. ¿El empresario aplica el punto de equilibrio, sí o no? Insisto, si el punto de equilibrio no tengo ganancias o es todo igual y el empresario quiere ganar, ¿lo aplicaría o no lo aplicaría? Lo tenés que aplicar para saber de qué punto, o sea, por encima de qué tenés que producir para ganar, digamos. Como un objetivo. O sea, Ahí me va gustando más. Ahí me va obviamente gustando más. no es tu meta tener el punto de equilibrio, obviamente que tu meta es ganar plata. Por eso digo que... Me gusta, me gusta. Pero como Habría primer que objetivo partir sería del recuperar los costos necesario de es que por lo producción. menos Lo sea el conoce, piso. pero no lo El aplica. punto de equilibrio sea Tiene un estudio, pero no lo va a piso aplicar porque no gana. y de ahí serían las ganancias. Mirá que se juntaron como 2 o 3, se acoplaron y no se entendió nada. ¿Cómo es el tema? Pero va bien, me va gustando cómo van desarrollando la idea. En un estudio lo va a conocer al punto de equilibrio, pero después va a venderlo o va a ir por encima del punto de equilibrio. Perfecto. Es Sirve el para mínimo que saber, tiene que lograr. sirve para saber cuánto tiene que vender. Para Sirve evitar para saber cuándo tiene pérdidas. que vender. Para evitar pérdidas. Me gusta también eso. A partir Me de gusta ese para ver punto, qué cantidad para solventar los costos totales y a partir de allí entrar en zona de ganancia. Creo que donde trabajo estamos aplicando el punto de equilibrio en la pandemia. No buscamos ganar plata, sino no perder. Perfecto. Siempre, el empresario siempre utiliza el punto de equilibrio para medir, porque ¿qué pasa? Los costos totales, los costos, gastos, van variando, se van actualizando. Los márgenes de utilidad o el beneficio también va variando. Muchas veces, como decía ahí Pablo, por pandemia debo reducir mi utilidad para no perder mercado, para no perder clientela, porque obviamente se contrae, se achica la torta, y debo ir permanentemente haciendo este análisis para saber cuál es el punto a partir del cual empiezo a ganar. O cuál es el punto en cantidad de unidades que no pierdo o que puedo hacer frente a todos mis costos. Sí, JJ. Es importante, a ver, que hablaban de conocer los costos. Es algo fundamental en cualquier estrategia que ustedes tengan empresarial. Una parte muy importante, cualquiera de ustedes, si maneja un negocio o tiene un negocio, va a ser la fijación de precios. No pueden hacer una política de fijación de precios si no conocen los costos. Supongo que ustedes me dicen, te pregunto, ¿cuánto te sale la manzana? 5 pesos, ¿a cuánto la vendes? A 1. Y bueno, pero ¿cuál es tu punto de equilibrio? Porque si la estás vendiendo a 5, digo, quizás salís hecho, pero te falta sumar todos tus otros costos. Entonces, toda la política de precios que ustedes fijen está basada siempre en el punto de equilibrio. Ustedes lo van a ver en marketing, que hay distintas estrategias. Puede ser, por ejemplo, la que siempre se estudia es descremado rápido, que es entrar con utilidades muy bajas, entonces intentar absorber a la competencia. Se usa muchísimo eso. El día de mañana, si ustedes van captando clientes, por ejemplo, lo que buscan es entrar con utilidades más bajas que la media del sector. Entonces lo que hacen es acaparan un poco de negocio, ya lo tienen al cliente un poco cautivo, y los siguientes negocios le van subiendo la tasa de utilidad. Entonces tienen piezas del punto de equilibrio bastante cercano y en otras lo van matando. Se usa muchísimo también cuando querés hacer sustitución de importaciones. Lo que haces es tratar de buscar un punto que a los compradores les sirva para que ellos vendan una reducción. Entonces en piezas que no te pueden importar, vos les subís y vas a pérdida en otras piezas. Eso se hace muchísimo. Armás paquetes en el cual una pieza vos estás perdiendo plata, pero en otra que sabes que no te pueden competir, ganás. Y todo eso no lo puedes hacer. Sí, perdón que te interrumpa. Lógicamente, el
ir a pérdida en un porcentaje, en una ración mínima. Es el famoso calling price de un supermercado. Eso, que van a pérdida en un producto. Es como vender cigarrillos, digamos, en el kiosco. El cigarrillo ellos le ganan a todo el atado, le ganan 3 cigarrillos, pero lo tienen porque es un llamador para otra cosa. Te compran, no sé, la gaseosa, las papitas y esas cosas le dejan un poco más, el jamón. Este es el mismo caso. Es, agarrás un negocio para tener volumen de facturado con ellos y lo solventás, digamos, o cubrís esa pérdida con otras piezas que te dan más utilidad que la pérdida que estás teniendo. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, no mentira, no duda si no expliqué todavía el punto de vista. Bueno, entonces, como que lo pase, si no hay duda, pasale al tema. Claro, si no hay duda, ya está, se terminó. Bueno, entonces, como bien estuvimos diciendo, punto de PI es aquella cantidad de producción vendida a la cual los ingresos totales son iguales a los costos totales. Es decir, que la cantidad de producción vendida queda como utilidad operativa 0. ¿Sí? Entonces, volviendo a la fórmula, a la estructura del estado de resultados, tenemos que la utilidad surge, el punto de PI se calcula haciendo la utilidad en operación igual a 0. La utilidad en operación habíamos dicho que eran los ingresos totales menos los costos variables totales menos los costos fijos. Si yo igualo eso a 0, me obtengo una fórmula de la cual puedo sacar cuál es el punto de equilibrio. Partiendo de la misma fórmula, ingresos totales es equivalente al precio de venta de las unidades vendidas por la cantidad de unidades vendidas, menos el costo de variable unitario por la cantidad de unidades vendidas, menos el costo fijo, que no depende, como es fijo, no depende de las unidades vendidas, ¿sí? Y eso se iguala a 0. Eso es lo que me da mi punto de pedido. El punto de pedido ahora se puede expresar de dos maneras distintas. Se puede expresar en unidades o en pesos, ¿sí? En unidades se expresa como los costos fijos sobre el margen de contribución por unidad, y el punto de equilibrio en pesos se calcula como el punto de equilibrio en unidades por el precio de venta, ¿sí? Esto va a quedar un poco más claro cuando lo veamos ahora en el gráfico, que es el siguiente. Con este gráfico también deberían estar familiarizados, porque es el del ejemplo del apunte, ¿sí? Entonces esto nos va a ayudar mucho. Voy a anotar acá. Bueno. Si yo tengo el punto de pedido, yo para calcularlo tengo 2 rectas. Tengo que tomar en cuenta 2 rectas, que son los dos términos que componen lo que vimos anteriormente, ¿sí? Una es la recta de ingresos totales, y la otra es la recta de costos totales. Primero vamos a ir a la recta de costos totales. Dijimos que es la que vemos acá, del punto A al punto B. La recta de costos totales, los costos totales están compuestos por los costos fijos más los costos variables, ¿sí? Es por eso que la recta arranca en 2000, que 2000 sería nuestro costo fijo, y a partir de ahí va incrementando según aumentan las unidades vendidas, ¿sí? Entonces, esta recta se traza tomando 2 puntos. El primero es en el 0, por ejemplo, es el más fácil. ¿Por qué? Porque yo, al vender 0, tener unidades vendidas 0, mi costo fijo va a ser el mismo, va a ser de 2000, ¿sí? Independientemente de si yo vendo o no vendo. Y el segundo punto, que es como por ejemplo el punto B, que vemos en pantalla, se traza haciendo 40 unidades vendidas en este caso, o puede ser cualquier número, por los costos variables de vender esas 40 unidades vendidas, más los costos fijos, ¿sí? Entonces yo con eso logro trazar lo que es la línea de los costos totales. Después tengo la otra línea que me representa los ingresos totales. Esta línea, como vemos, parte del punto C, parte del 0. ¿Por qué? Porque si yo vendo 0 unidades, mis ingresos van a ser ceros, independientemente de cuánto yo gaste, cuántos sean mis costos fijos, cuántos sean mis costos variables, ¿sí? Entonces, para trazarla con la misma lógica, tomo otro punto, otra cantidad de unidades vendidas, que en este caso también tomo 40, y la multiplico por el precio de venta, ¿sí? El precio de venta era 200, creo, en el ejemplo, entonces 40 por 200 me da 8000. Eso es lo que hace cómo trazamos nosotros las dos rectas, ¿sí? Ahora, si nosotros queremos evaluar el punto de equilibrio, decimos que el punto de equilibrio es el punto en el cual los ingresos totales son iguales a los costos totales, por lo cual claramente va a ser donde se producen las dos rectas, ¿sí? Y eso me va a delimitar 2 zonas, ¿sí? ¿Qué pasa si mis ingresos totales son menores a mis costos totales?
Tengo pérdidas. Bien, muy bien. ¿Y en cuáles de las dos zonas sombreadas se ve eso? Antes del punto de equilibrio. Muy bien, porque yo tengo mi línea de costos, mi línea de ingresos, que sería esta, es menor a mi línea de costos. Entonces, todo lo que está en esta área se llama el área de pérdida operativa, en el cual yo tengo una utilidad operativa negativa, es decir, de pérdida. Lo contrario sucede cuando los ingresos son mayores a los costos totales, que es lo que sucede en el área de la derecha, que es esta que vemos acá, en la cual en la cual vemos que para una determinada cantidad de unidades vendidas, por ejemplo el caso de 40, yo tengo unos ingresos totales de 8.000 y unos costos totales de, creo que era alrededor de 6.800. Esos costos totales surgen de los costos fijos, que era 2.000, más 40 por 120, que en el ejemplo eran los costos variables, ¿sí? ¿Cuál va a ser ahora mi utilidad para una cierta cantidad de unidades vendidas? Va a ser la distancia vertical entre los puntos, por ejemplo, el punto D y el punto B. Esa va a ser la utilidad que esta distancia, va a ser la utilidad que yo, la utilidad operativa que yo tengo al vender 40 unidades, ¿sí? Bueno, para mí es muy importante entenderlo en la gráfica, porque de nuevo es como entender la estructura del estado de resultados. Así que después no te tengas que entender ninguna definición de memoria, sino que entender cómo se mueven es fundamental, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si mis costos fijos o mis costos totales aumentan? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se mueve la recta y qué pasa con el punto de equilibrio? Se aplana la recta y el punto de equilibrio se aleja. Perdón, déjeme ampliar el planteo piola que hace Cami. Mis costos fijos ahora pasan a ser, no son más 2.000, pasan a ser 4.000. Me aumentaron el alquiler, supongamos, pasamos de 2.000 a 4.000. ¿Qué pasa? El punto de equilibrio se pasa a más unidades vendidas y eso. El gradiente de la curva de costos, ¿cambia o no cambia? Es decir, la inclinación de la recta. Sí, ¿Cambia o no cambia? No cambia. No, no cambia. ¿Sí cambia o no cambia? No cambia. Nada más. ¿Cambia qué cosa? Sigue la inclinación del costo variable, digamos. Cambia la ordenada. Cambia la ordenada al origen. Claro, cambia la ordenada, pero no cambia la... Cambia la ordenada al origen nada más. La inclinación del gradiente debería no cambiar. En el ejemplo que dijo Cami de cambia mi costo fijo. Si cambia mi costo variable es otra historia. El ejemplo que dio ella es cambia mi costo fijo. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Era el ejemplo que dibujó Cami ahí con la línea verde, cerremos nomás, porque no hay forma. Claro, sería el ejemplo que dibujó con un pulse increíble, no sé cómo hizo. Está con la recta en la pantalla, así me parece. Claro, estoy con la regla ahí. Claro. ¿Qué produce ese cambio de costo fijo total de 2.000 a 4.000? ¿Dónde está el punto de equilibrio? El punto de equilibrio se desplaza hacia arriba verticalmente. Me encanta la palabra desplaza, es clave eso. O sea, por ahí más o menos. Si yo lo quisiera expresar en cantidades, sería aproximadamente 50, y si lo quisiera expresar en monto, sería 50 por mi precio de venta. ¿Eso queda claro? ¿Quería seguir dibujando? Sí, claramente, claro. Bueno, ¿alguna duda de esto? Profe Cami, la distancia AC en el gráfico podría ser una deuda o un pasivo. En realidad te respondo yo, perdón, me salto. Es el resultado económico si vendes 0 unidades. Fíjate que en las abscisas son unidades vendidas. En nuestra materia va a ser unidades producidas / vendidas. Al tener 0 unidades vendidas, ingreso por venta sería 0, costos variables sería 0, pero después le resto los costos fijos que serían 2.000. Mi resultado operativo, mi utilidad de operación sería menos 2.000. ¿Qué es lo que estás viendo ahí? Estás en zona de pérdida
con una altura de 2000, o sea, 2000 menos 0, te queda 2000 negativo. No es un activo, no es un pasivo, no es una deuda, es un resultado económico. No es el balance de sumas y saldos ni el balance en sí, sino sería una cuenta de resultados. Resultado negativo de 2000. Podría ser una deuda si ese proveedor, ese costo, lo tomaste de un proveedor, te financió un proveedor y no lo vendiste. Sí, tendrías el 0 como pasivo proveedor. Pero olvídate, es una cuenta de resultados tu pregunta. Bien. Bueno. Entonces, espérate, control alt shift H. Listo, lo puedo Nacho, responder. ahí hay un punto que es importante que tengan en cuenta. Los negocios no siempre están arriba del punto de equilibrio, ¿no? O sea, hay épocas en las que funcionan por debajo del punto de equilibrio. Ustedes piensen en los productos muy estacionales. No sé, supongamos algo muy estacional. Un parador en la playa, que tiene gastos fijos muy altos de alquiler. En verano seguramente está arriba. Las heladerías ahora no, porque ya no son tan estacionales, tienen muchísimos productos congelados. Pero en el verano seguramente están arriba del punto de equilibrio. Todo el invierno, supongamos que tienen un alquiler muy alto y no cubren costos, están por debajo. Usted como empresario, como manager de esa empresa, lo que tienen que hacer es, tienen que mirar todo el ejercicio contable, todo el año. Ustedes no miran solo un mes. Entonces, saber qué van a hacer en los meses en los que tengan utilidad negativa, cómo van a financiar esos pasivos. Que ese es el trabajo que hacen los financieros. Es decir, los primeros 6 meses, que es lo que ustedes van a hacer si trabajan en una startup o en cualquier proyecto que se lanza. Siempre se lanza a pérdida. Ustedes van a ver los proyectos que evalúen en evaluación de proyectos y en economía. Lo que se busca es financiación. Es cómo financiar esos pasivos que estás teniendo. El ejemplo que daban recién de, ¿podría ser una deuda con un proveedor? Sí, podría ser que ustedes compren materia prima y les tome, supongamos, un año procesarla. Y ese año no venden nada. Entonces tendrían, si tuvieran un buen financiero, conseguirían un acuerdo de que no les cobren la materia prima, se estarían financiando con el proveedor, o podrían ir a un banco y pedir la plata por todo ese periodo. Pero es importante que sepan que no siempre el negocio va a estar arriba del punto de equilibrio. Otro ejemplo, piola, que me pareció, gracias Juan, recién el de Pablo, el del colectivo, muchas veces esas unidades vendidas son días utilizados o días trabajados. Y por ejemplo, ellos dicen, llegan a una estimación, un cálculo de que yo con 22 días producidos, o un bar, yo con 22 días ya tengo ya mi utilidad estimada diaria, con 22 días de trabajo ya cubro mis costos. Y a partir del día 23 ya gano. Entonces ya pueden estimar cuánto trabajo y cuánto no trabajo. No siempre son unidades físicas vendidas. Yo tengo un ejemplo de un fracaso personal en eso, Nacho. Bueno, no deben saber porque ya era en otra época, ustedes no salían a bailar todavía. Yo tenía un boliche y nos iba bien. Entonces teníamos excedente, estábamos arriba de la zona punto de equilibrio. ¿Qué hicimos con ese boliche? Yo vendí participación, muchos se quedaron, y reinvertimos todos juntos en un bar. Donde ahora es Bar Beer. Bueno, nosotros pegamos un choque ahí, lo chocamos en 1 año y medio. ¿Cuál era el tema? Nosotros empezamos a ver, abríamos de miércoles a domingo y no nos daba para cubrir los costos. Con esas horas, o sea, el ticket promedio que teníamos no cubría. Entonces, desesperado en eso que hablaba Nacho, nosotros lo que vimos fue cómo hacíamos nosotros el seguimiento. Más o menos el facturado por hora. Decíamos, bueno, los miércoles abrimos 10 horas, nos cuesta tanto, porque en el gremio de UTGRA se paga por hora, y dividíamos todos los gastos fijos en esa cantidad de horas. Lo que buscamos fue decir, bajemos la necesidad del ticket promedio. ¿Cómo hicimos eso? Abriendo más horas. Empezamos a abrir a la mañana, vendiendo café, todo lo que sea cafetería, y comida. ¿Qué pasó? Incrementamos los costos, no incrementamos la utilidad, porque no salió como pensábamos, y chocamos antes de tiempo. Pero fue buscando eso, fue buscando distribuir los costos en mayor cantidad de unidades que nosotros distribuimos, que eran las horas de apertura. Perfecto. Fíjate el ejemplo que pone Pablo, nuevamente. Siempre utilizamos el de conejito de India. ¿Qué hicieron ellos? Calculo que es un error que está asumiendo. Calculamos el costo estructural, costo fijo, sueldos, depreciaciones, etc.
y el costo por kilómetro, que sería el variable eso, o un costo variable. No, lo está haciendo un plan de contingencia por época de pandemia. De ahí solo buscamos cubrir esa suma y no agregan el ítem ganancia esperada. En realidad sí lo agregan, porque si no agregaran el ítem utilidad, la curva de costos y la de ingresos tendrían la misma pendiente, hablando en análisis. Ellos sí se la agregan, o le agregan un mínimo, o le reducen esa ganancia, para que en algún día se cruzan. Porque si las curvas son paralelas, nunca se cruzan y nunca llegan al equilibrio. Nunca llegan al equilibrio. ¿Sí? Calculo que viene por ahí. Cami. Bueno, bien, entonces, como les decía antes, me parece muy importante que entienda el gráfico y cómo se mueve cuando se hacen los distintos cambios, ¿sí? De ahí van a surgir varios análisis que vamos a ver después y también en la parte práctica. Pero bueno, como les decía, las conclusiones son que para cantidades menores a la cantidad de equilibrio, los costos totales exceden los ingresos totales y el área sombreada oscura del cuadrante izquierdo indicaba las pérdidas de utilidad operativa, o sea, utilidad operativa negativa. Para las cantidades mayores, al punto de equilibrio, los ingresos totales exceden a los costos totales, y el área sombrada de la derecha implica utilidad operativa positiva, y exactamente en el punto de equilibrio, costos totales igual a ingresos totales, ¿sí? Así que bueno, con eso cerramos lo que es punto de equilibrio y nos metemos en lo que es el análisis CBU, ¿sí? Dame un toque. Sí. Leí recién. Para David Ortiz, que tiene nombre de un beisbolista famoso. Costo marginal lo dejamos para costos 2.0. ¿Qué sería el costo marginal? El costo variable incremental de fabricar una unidad adicional de producto. Es mucho lío. ¿Cómo idealizamos el modelo acá, en el costo 1.0 que estamos cursando? Cada unidad adicional de producto nos cuesta lo mismo. Lo dijimos creo que en la primera o segunda clase. Es lo mismo pasar de 10 a 11 unidades. Esa unidad adicional de 10 a 11 me va a costar lo mismo variable que pasar de 1000 a 1001. En la realidad no ocurre eso. Va variando y te responde a un modelo. Nosotros acá lo tomamos siempre constante. Por eso es una recta. Por eso la curva de costo variable total es una recta. En la realidad responde a una curva que va tomando una cierta forma. Insisto, estamos en costos 1.0 e idealizamos el modelo. ¿Ok? Listo, disculpa Cami, arranca nomás. No, ningún problema. Bueno, entonces dijimos que ahora nos metemos con el análisis CBU. CBU son las siglas de costo, volumen y utilidad, ¿sí? Estos son tres componentes importantes de un análisis en los cuales nosotros después en el práctico vamos a ir analizando y vamos a ir planteando distintas situaciones en las que yo quiero lograr, por ejemplo, una mayor utilidad, cómo se tienen que comportar mis costos, mi volumen, vamos a tomar uno y vamos a variar uno y ver cómo se tienen que comportar los otros o cómo se comportan los otros, ¿sí? Entonces, este análisis estudia el comportamiento y la relación entre los elementos a medida que ocurren cambios en las unidades vendidas, el precio de venta, los costos variables y los costos fijos del producto, ¿sí? Es como les decía antes, responde la pregunta, ¿qué pasa si disminuye los costos, si disminuye la utilidad, aumenta el volumen, etc.? Esto es de utilidad para el cálculo de las unidades que necesitan venderse para alcanzar el punto de equilibrio o para lograr una utilidad en operación deseada o una utilidad neta deseada, ¿sí? No sé, Nacho, si quieres agregar algo más ahí en... Sí, esto es clave a la hora de ustedes, si no fuera alumno, analizaría siempre o haría foco acá en el análisis CBU. ¿Por qué? Porque me sirve para comprender la materia en su totalidad, porque vinculo todas las variables, porque me sirve para el examen y porque me sirve después para la vida y para las otras materias. Con esto realmente me doy cuenta si comprendí todos los conceptos que hemos analizado en forma aislada, cuando empiezan a tener interrelación entre ellas. Lo que dijimos recién, ¿qué pasa si mi costo fijo va de 2.000 a 4.000?
¿Qué pasa si ahora cada pieza, en vez de costarme, ¿cuánto era? 20 pesos, ahora me cuesta 25 o 18? ¿Qué pasa si yo le quiero ganar en vez del 20%, el 15% o el 30%, lo que decía Juan? ¿Qué pasa? O lo decía Pablo también. ¿Qué pasa si yo le bajo la utilidad porcentual a un mínimo para en época de pandemia? ¿Cómo me repercute eso en el punto de equilibrio, en el resto de las variables? Porque están todas relacionadas. Fíjense que costo y volumen está relacionado para terminar el punto de equilibrio. La utilidad también, porque la utilidad es el gradiente, es decir, la pendiente más que le agrego a la curva de costos totales y que me termina la curva de ingresos por ventas. La diferencia de gradiente entre uno y otro es justamente la utilidad. Entonces, estas tres variables están totalmente ligadas una con otra. Y si yo entiendo cómo me repercute la variación de una sobre las otras dos, es donde ahí materializo todos estos conceptos de la materia que venimos viendo. Por eso es clave que ese análisis lo hagan ustedes en casa, más allá de los ejercicios. Háganlo, porque aparte son preguntas con lo cual nosotros evaluamos en un examen. Yo quiero pasar de 8.000 piezas a 10.000 piezas. Yo quiero ganarle en vez de pasar el ganar el 20%, quiero ganar el 30% o el 15% por, como decía Juan hace un rato, penetración de mercado, ganar mercado. O mis costos por la inflación aumenta un 25% en un semestre. ¿Cómo va repercutiendo eso en el resultado global de la empresa? Entonces, esta parte verde que están ahí viendo en la pantalla es clave. ¿Ok? Cami. Bueno, bien, si no están lo suficientemente mareados hasta ahora con todo lo que venimos viendo, vamos a ver un par de fórmulas, y ya terminando con la presentación, y de ecuaciones que, o sea, se soportan en toda la teoría que venimos viendo, y que son las que vamos a utilizar para los distintos análisis estos CBU y los análisis que vamos a ver también en el práctico, ¿sí? Entonces, bueno, retomando lo primero que vimos, dijimos que el costo primo era la materia prima directa más la mano de obra directa, ¿sí? El costo de conversión eran los otros dos términos, mano de obra directa más costos indirectos de fabricación. Después teníamos el costo de producción, que era la suma de materia prima directa, mano de obra directa y CIF. Esto se veía mucho más claro en el esquema que vimos al principio. Y después tenemos el CPU, que es el costo unitario de producción, que es el costo de producción dividido la cantidad de unidades producidas, ¿sí? Bien. Después tenemos el CTE, o también CTP, que es el costo total del producto, que está compuesto por todos, cuando juntamos los costos y los gastos, materia prima directa, mano de obra directa, CIF, y gastos comerciales, administrativos y financieros, ¿sí? Los primeros tres términos, como vimos antes, forman el costo de producción, más los tres tipos de gastos. Después tenemos el costo total del producto unitario, que surge de dividir lo anterior en la cantidad de unidades producidas. Y por último tenemos dos formas de calcular, o sea, dos precios de venta, uno sin impuestos y uno con impuestos. El precio de venta sin impuestos se llama precio de venta neto y surge del costo total de producto unitario más la utilidad pretendida, ¿sí? O sea, yo tuve en cuenta todos mis costos y mis gastos y a eso le sumo, yo le quiero ganar un tanto por ciento. Y el precio de venta con impuestos, también llamado precio de venta bruto, es el costo total del producto unitario más la utilidad pretendida más los impuestos, ¿sí? Bien, con todo esto también lo vimos al principio del año, creo que la enunciamos a esta última fórmula. Sí, creo que sí. Bueno, estas son las fórmulas que van a ser la base y la guía para lo que van a empezar a ver en los ejercicios de la parte 2, y que, bueno, como les dije antes, van en concordancia con lo que fuimos viendo de todo el teórico de esta parte. Así que, bueno, no sé si quedan algunas dudas, ¿cómo querés que sigamos, Nacho? Poneme, por favor, de vuelta fórmulas de interés. Dale. Y hacemos un zoom en las primeras tres, por favor. Me estás pidiendo un montón. Pregunta a todos. ¿Cuál de las tres es la mayor? Primero vamos a responder esa pregunta. ¿Cuál de las tres es la mayor? No hice encuesta, perdón. Vamos al chat.
Costo de producción. Mayor en De producción. precio, o sea, ¿verdad? Producción, profe. Costo de producción. Estoy de acuerdo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es más grande? Siempre. ¿Costo primo o costo de conversión? Costo de conversión. Costo de conversión. Costo de conversión 2-0. Costo de conversión 3-0. No hay uno, o sea, siempre más grande. No, costo para fijo, mí, para mí. porque hay empresas que tienen muchos costos primos y hay otros que tienen mucho más costo de conversión. Ojo, Joaquín, que CP es costo de producción. La pregunta mía es, entre costo de conversión y C primo. Ahí Lourdes y otro compañero dijo... Depende. No hay. Siempre hay uno más grande. ¿Cuál es más grande siempre? El costo para mí el primo, porque la materia prima es mucho más cara que los componentes indirectos, que suelen ser más chicos. Y Perfecto. Vamos 3-3. Sebastián, dame un Puedes segundito, después te voy a tener, hablar. puedes tener Sebastián, espera. fábricas, Más solo dejamos para después. Sí, Facundo. sí, puedes tener fábricas que directamente tienen poca materia prima o directamente no tienen, y los costos indirectos siempre van a ser, y mientras más materias primas vas a tener, también más máquinas vas a tener por materia prima, y más cosas indirectas le vas a tener que meter la materia prima para convertirle. Según tu opinión, ¿cuál es más grande casi siempre? Costo de conversión. Costo de conversión. O sea, mientras más aumente la materia prima, más costos indirectos vas a tener. Así que para mí es eso. Bueno, pero no siempre. O sea, puede ser la mayoría de las veces, pero no siempre. Creo que el ejemplo de tener un colectivo y sacarlo de viaje, una materia prima inmensa, y un electricista tiene cables como materia prima. Y tiene todo trabajo de mano de obra. Me parece que hay como una diferencia entre uno es más grande que el otro, pero en este caso. Ahora sí, Mazzuolo, todo tuyo. Mazzuolo, No, Mazzulo, profe, algo así. iba a decir nada más que depende del área, va a ser uno más grande que el otro o no. Porque hay áreas donde la materia prima, como dijo no sé quién habló recién, que no es tan cara y lo que vale más es el costo de inversión. O sea, el electricista va a ser la mano de obra. Primero, siempre trato de llevar una discusión a realmente mensurar por qué nos estamos peleando. Las dos fórmulas incluyen una variable en común. ¿Cuál es? La mano de obra. Mano de obra. O sea que esa variable la sacamos. Porque al ser igual, al estar presente en las dos fórmulas, en las dos ecuaciones, y estamos analizando diferencias, no las tenemos en cuenta. La verdadera diferencia es el motivo por el cual nos estamos peleando es ¿cuál es siempre mayor? ¿Materia prima o CIF? Y más allá que un compañero dijo, si yo tengo más materia prima voy a tener más CIF, la realidad es que depende del rubro, también lo dijeron, depende del rubro, depende de la industria que estemos hablando. No hay una más grande que la otra aplicable siempre. Puedo tener rubros donde la materia prima sea preponderante y otros rubros, otras industrias, donde los gastos de fabricación, los gastos indirectos o los costos indirectos de fabricación sean mayores. Es para verlo claro, Nacho. Lo importante acá no es tomar partida y utilizar la grieta acá. Son cuestiones independientes entre sí, que algunas veces pueden estar relacionadas, pero no puedo generalizar. ¿Ok? Puedo tener momentos donde el costo de conversión sea mucho más grande que el costo primo y otras veces al revés. ¿Ok? No hay una respuesta correcta acá. No hay es muy uno relativo, u otro. profe. Es relativo, claro. Pero por eso quiero generar esta discusión para que la tengamos hoy a este pensamiento. ¿Está? Sí, Juan. Sí, profe. Para mí sí se puede generalizar. Porque vos tenés en los sectores que son muy comoditizados, todo lo que sea commodity, lo que se trata en los mercados, digamos, se vende a granel. No tiene un valor diferencial lo que produce uno con lo que produce el otro. En los muy comoditizados, el costo primo es lo importante, porque no hay factores externos al producto que sean costos indirectos, que sean lo que te marquen el diferencial. Supongamos una minera de cobre. A nadie le interesa que tenga diferenciales o sea, su valor fuerte está en la extracción, que es el costo primo.
Ahora, si ustedes van, por ejemplo, al ejemplo de McDonald's, a McDonald's le sale seguramente lo mismo hacer una hamburguesa que a un local que esté en Nueva Córdoba, pero es mucho más cara porque tiene muchísimos gastos indirectos que no tiene el localcito de Nueva Córdoba. Si ustedes están comparando dos estructuras gigantes. Ese sería un ejemplo, o sea, serían dos ejemplos en los que en uno el costo primo es lo que rige, y en las empresas que buscan diferenciación sería la conversión, el costo de conversión. Ustedes piensen en otro caso, no sé, un auto que sea una Ferrari contra un auto generalista, que sea Peugeot, Citroën, Renault. No tienen diferencias sustanciales en los materiales, ni en la mano de obra, ni en la tecnología con la que producen, pero sí tienen muchísima diferencia en lo que son sus gastos indirectos, que es investigación y desarrollo, es la difusión de la marca, es presentación de la marca, imagen de marca. Ustedes lo van a ver también como una estrategia de marketing. Hay veces que uno cobra caro por ser caro. Un ejemplo es la ropa Kevin Kane, por ejemplo, se teje, se cose en los talleres en Zárate, en Buenos Aires, donde hay otras marcas que son más baratas y tiene una política de fijación de precio alta. Entonces, su costo de primo es igual que otra marca más barata, pero su costo de conversión lo ponen muchísimo más alto. Ahora te quedé callado, Nacho. No. Lindo, estos temas da para mucho. Cami, déjame compartir un segundito, please. Dale, espérate que... Espera, creo que te saco yo. No, ya saqué. Han preguntado ahí, ¿puede dar un ejemplo de costo de conversión, sí, mayor al costo primo? En realidad te diría, Santi Peorno, todo. Cada vez más. Fíjate eso. Te juro que no tenía preparado. Lo tengo aquí en el escritorio que lo estaba viendo los otros días. Cada vez más. O sea, el costo de materiales por la optimización de la materia prima, por la optimización o mejora en la tecnología aplicada a los procesos, por ejemplo, la extracción de material que decía recién Juan, los materiales en general tienden a mejorar su calidad y disminuir su costo. La mano de obra, y no quiero escuchar la palabra libertarios, ni masones, ni gorilas, la mano de obra en dólares, en una moneda estable, tiende y Una por la mayor alumna. oferta. Y el chico le responde todas, ¿Todo bien, Lucía? ¿Qué? Sí, perdón, profe, vengo en el auto apurando vueltas por medio de Córdoba, más o menos. Te pido, por favor, no choques. No, Yo estoy le pido. manejando, yo no estoy manejando. Listo. Soy acompañante listo. nomás. Perdón, gracias. Perfecto. Nos quedamos más tranquilos. ¿Dónde estaba? Lo de mano de obra tendiente a bajar, producto de la mayor oferta por población mundial, producto de este régimen capitalista en el cual estamos inmersos. No estoy hablando bien ni mal, es una realidad. Si tuviéramos en Cuba sería casi constante eso. Y un aumento agresivo de los costos indirectos. Por eso, a la pregunta de Santi, ejemplo, te diría que todo va a pasar de acá a 20 años, donde va a ser despreciable casi la relación materiales o materia prima, o sea, la parte del costo primo respecto al costo de producción total. ¿Sí? Y además, como también decía Juan recién, que nombró dos palabras, commodity, en general, la materia prima a largo plazo se puede considerar como un commodity. ¿Por qué? Porque uno puede estimar cuál es la variación de dichos materiales despreciando el tema del tema del tipo de cambio y el tema de inflación. Pero la materia prima medida en dólares tiende a estabilizarse, podemos considerarla constante a lo largo del tiempo, con una pequeña tendencia hacia la reducción de costos. La mano de obra, producto de la robotización, el producto del sistema en el que estamos inmersos, tiende a disminuir como lo estamos viendo ahí. Eso es general para todas las industrias.
Y los costos indirectos tienden a aumentar cada vez más. ¿Está? ¿De dónde saqué esto? No sé. De algún lado lo saqué. Profe, una pregunta. ¿El costo de ser caro sería un costo de inversión, como dijo ahí, con el costo ¿Qué de es ser caro? costo de ser caro? Especificamos un poquito, que me gusta esto. ¿Qué es Lo que costo de ser dijo caro? Juanjo recién. Lo que dijo Juanjo por una marca, de ser la marca más conocida o va a cobrar más, como Ferrari puede cobrar más que Peugeot. En realidad no es un costo, es un precio, es una mayor utilidad, ¿no? No sé, estaba preguntando. No sé, no, pero Estoy no es un costo preguntando de ser por- caro. Es un Bueno, beneficio de tener una marca importante. A ver, ¿por qué Coca vende más que Manaos? No Que sería a como nivel el producción, resultado, perdón, profe, no sería como el resultado de una larga inversión en marca, en publicidad, en imagen que se ha ido construyendo y todo eso, digamos, es el resultado de por qué la marca vale lo que vale. puede ser, o por qué la marca vende lo que vende. Yo les puedo asegurar que el costo de producción de un litro de coca, una botella de coca de 1 litro o de 2 litros, lo que sea, versus uno de Manaos, es igual o más económico la de coca que la de Manaos. ¿Y por qué se vende 4 veces más? Bueno, son los Pasa beneficios con de haber los invertido celulares, profe. previamente. ¿Cómo, perdón? Con los celulares pasa mucho, el Con los tema de celulares, iPhone. claro. Claro, el iPhone de cambio de Juanjo, que usan No, y iPhone. Huawei. Pero ahí está el ejemplo, porque Huawei, por ejemplo, le produce iPhone. iPhone no tiene montadora propia. Ustedes, si tienen el iPhone, miran atrás, dice diseñado en California, armado en China. Se los monta Huawei. Y Huawei tiene marca propia, hace 2 años, 3 creo. Que Y son las los montadores de pantallas son de iPhone Samsung. haciendo... Las pantallas son de Samsung, exactamente. Las pantallas son de Samsung. Pero hay ejemplo, a ver, todo el mundo está yendo... Usted lo que tiene que tratar de hacer es no caer en que su producto sea una commodity, porque deja de tener diferenciación. Es cuando, supongamos usted tiene un reclamo de calidad, y es lo mismo salir de usted y comprarlo de al lado, con darles el mismo producto. Un ejemplo grande que yo vi de eso fue Techina hace 9 años, creo. Techina hace en San Luis varilla de bombeo para el petróleo. Eso que ustedes ven, la cigüeña que se mueve, son todas varillas enroscadas. Es un producto que los chinos estaban haciendo con muchísimo dumping. Dumping es ellos tienen incentivos a la exportación, entonces pueden bajar los precios. Acá tenemos retenciones a la exportación. O sea que pagar por exportar, ellos les pagan por exportar. Entonces imaginen cómo es la pérdida de competitividad para una empresa argentina. ¿Qué hizo Techina ahí para cubrirse? Modificó sus varillas de forma que no sean una commodity. Hizo una nueva rosca en los extremos que patentó. Entonces ya su producto no era igual. Entonces, si ustedes lo miran, el costo primo sigue siendo el mismo. Ellos tuvieron todo un gasto de investigación y desarrollo que es los costos indirectos. Entonces, el producto es más caro por un incremento de costos indirectos. Otro ejemplo que puedo dar yo es que también se ve mucho a esto de la diferenciación en empresas de servicios. Cuando uno vende la cuenta privilege de un banco y todas las cuentas y todos los servicios que da son los mismos, se transforma ese servicio no en un diferencial, sino en un commodity. Si todos tienen promoción de los miércoles con 10% extra, cargando nafta, o todas me dan acceso a un gimnasio con descuento, todos me dan lo mismo, se transforma en un commodity y no en un diferencial. Bueno, no sé si No te es acordás una de los celulares. materia. ¿Cómo, perdón? De los celulares. Yo me acuerdo que hace 6 años, ponerle, yo tenía 500 mensajitos de texto, creo, por mes. Y era como todos los pibes me decían, dejá de mandar un mensajito. Era una locura mi teléfono. Y ahora creo que no hay nadie que no tenga libre llamadas. Creo que ningún Sí, plan. que hoy nadie manda SMS, ¿no? Digamos, arrancamos por ahí. O sea que te pueden dar 1 Dije millón de llamada, SMS ¿no? y chao. Dije llamada. Verdad, no me responde Ok. nunca mi SMS. Es que yo tengo un plan de prepago. Yo cargo una tarjetita y me tiene que cobrar todo el mes. Es que estoy bajo mi punto de equilibrio. Estoy como los colectivos de Pablo. Estoy ahí complicado. Estamos en pandemia. Bueno, Cami, perdón, no, diferimos por otro lado. No, igual ya lo teórico ya está, ¿eh? Que me quedé preocupado con esta chica Lucía, no va a tocar ahí el... Profe, Medio no me acuerdo. ¿Un costo de inversión por el hecho de la marca?
Espera, que nuevamente se acoplaron y hablaron los dos y no lo perdimos. ¿Cómo? ¿Qué pasó? La marca, entonces, que por ser tan marca vas a valer más caro un costo de inversión fijo, ¿o qué es? ¿En qué se suma? Si vos gastás para posicionar la marca, sí, tenés un costo. Ahora, si vos lográs posicionarla así de manera hiperorgánica, que no hay ningún costo, no, o sea, sería un diferencial que vos tenés de generación de marca sin costo. Claro, pero ponele Coca o todas las Sí. marcas siguen Sí, invirtiendo. gastan fortunas. Vos fíjate, Coca-Cola debe ser, creo, la marca más conocida del mundo. Y yo no sé si vos podés hacer en ciudades cosmopolitas como es Córdoba, yo no sé si vos podés hacer 20 cuadras y no veas un letrero de Coca. Y eso ya lo están pagando. Eso lo cargas, calculo que relacionado con la materia, lo vas a cargar en estructura de costos como gasto comercial. Vas a previsionar cuánto le cargo a cada botella, qué sé yo. Si yo vendo 1000 unidades año, espera, me voy a pasar a este otro, porque se me está acabando la batería de los auriculares. Está mejor así, quedate así nomás, Nacho. Si vos vendés 1000 botellas año y vos gastás 1 millón de pesos en publicidad, bueno, vas a diferir, vas a cargarle el proporcional de lo que gastás en publicidad a cada botella. Y le vas a cargar un sobrecosto, como gasto comercial, pero se lo vas a cargar. ¿Se entiende? Sí, ahí está, ahí entendí. No lo estás deduciendo de tu utilidad, sino que lo estás cargando de otra forma. ¿Está? Pero lo estás previsionando. No sé, había otra pregunta hace un ratito. Sí, con respecto a estas nuevas empresas tecnológicas, y viendo el gráfico ese de cómo fue aumentando el tema de los costos indirectos, todas estas empresas, la mayoría serían ya básicamente cero materia prima y 100% costos indirectos, ¿no? Cada vez más se va por esa tendencia. Sobre todo la startup donde buscan minimizar la estructura de costos. Claro, por ejemplo, hay muchas que ya trabajan en espacios de coworking sin ni siquiera tener un espacio físico para establecer una oficina, ¿no? Sí, ahí lo que se busca directamente es bajar el CTP, el costo total. No es que buscas bajar materia, digamos, ahí tenés cero materia prima, pero buscas bajar el CTP. ¿Por qué? Decime vos o cualquiera, ¿quién conoce, salvo el Banco de Córdoba, por ser un banco provincial, quién conoce un banco que tenga local propio? Ninguno. No existe. Brubank no tiene espacio físico. Brubank no tiene nada, no tiene oficina. Por eso es tan barato, por eso puede darse vuelta y decir, ¿sabes qué? A Juan no le interesa que lo atienda una chica en el banco macro del centro y le cobre por eso 2.000 pesos más a su cuenta por mes. Mira, Nacho, en el ejemplo ese de las tecnológicas, todas las software factories tienen un gran problema que es en Córdoba hay varias, o sea, hay un clúster tecnológico. Acá está Globant, Arriague, Incluit. Yo conozco mucho Incluit y tiene un gran problema que es retención de personal. La tienen todas, inclusive en Mercado Libre. ¿Qué les pasa? Que es gente que está muy bien pagada, entonces ya no se mueve por el nivel salarial, sino por el desafío del proyecto. Entonces, ¿qué buscan ellos para abaratar esa estructura de costo? Que ustedes lo van a ver y van a lanzar 10.000 proyectos de esos. Por ejemplo, sé que Incluit tiene un programa ahora que está en el interior de Córdoba, no sé si en Villa Jardín o no sé dónde, y ahora está en Catamarca. Entonces lo que hace es, paga salarios más bajos por la zona, forma a la gente de cero, entonces tiene un costo de formación, y lo que hace es proyectos que son aburridos para programadores buenos que tiene acá, se los va asignando a esa zona con programadores nuevos que están desarrollando ellos. Y para cerrarlo todo redondito, lo que hacen es, piden créditos gubernamentales diciendo te voy a generar puesto de trabajo, pagame 2, 3 años los sueldos. Y es todo pensando en esto, es estructura de costo trazado a una estrategia, que es esa, es cazar no solo, por ejemplo, Incluit tiene muy buenos negocios, tiene los tableros de onda, los programan ellos, y a su vez hacen aplicaciones tan simples como Pack and Go, que es una de acá de Córdoba que están haciendo.
Esa se programa en los delivery centers más chiquitos, donde no está ese nivel de necesidad de desarrollo de los programadores aún, y los proyectos mejores, que es la diferenciación, los van haciendo en los delivery centers más grandes. Pero es todo basado en costos. Perfecto, perfecto. Bueno, ya estaremos ya arrancando el final, estaremos ya terminando. Cami, vos que siempre después me estás toda la semana taladrando con los temas pendientes, ¿qué deberíamos estar haciendo la semana que viene a todos? Para la semana que viene vamos a tomar este jueguito de preguntas, donde vamos a premiar gente. ¿Sí? ¿Era por Kahoot el juego? Sí, por ahí va a ser. Y vamos a estar haciendo una serie de preguntas de la unidad 1 y unidad 2. No hay que hacer nada. No hay que hacer nada. El peor escenario, el que cayó descolgado, como Lucía hace un rato, que cae así o está en la calle, solamente accede a una página que le vamos a decir, ya va a estar. El parcial va a ser teórico, pero si hacen el práctico les va a resultar más fácil. Con lo cual, el práctico del 1 tiene que estar totalmente terminado y el práctico del 2 tienen que hacerlo. Hacerlo. No hicimos nada, háganlo. Es bastante, sabiendo la teoría o leyéndola, es bastante sencillo de llevarlo. Todo con Excel, por supuesto. Todo con Excel. Profe, ¿podemos hacerlo entre varios y lo subimos a un Drive? Sí, claro. Lo hacemos, me pasan el link, lo cargo en Classroom, así paso la mañana y listo. Hermosa pregunta. ¿Pero es parcial? No, no es parcial. Parcial es a fin de mayo, lo que dijimos recién. O sea, si alguien falta o alguien no viene, o alguien viene y está de oyente y no participa, no gana ni pierde nada, pierde la oportunidad. La peor diligencia es la que no se hace. ¿Qué tiene para perder? Nada. Nada. El parcial es completamente en Excel, lo vamos a ver una semana antes del parcial. Olvídense por ahora del parcial. ¿Cómo? Me perdí porque me golpearon la puerta. Cami, traducime, please. Dije, que no se asusten. Que no se asusten, que no es un parcial, son preguntas. A la grabación, está bueno, la grabación, chao. Bien la grabación. Listo. El tren Nacho pasa una sola vez. Claro, no, pero está pasando el tren Cami. El siguiente es el tren Cami. ¿Cómo es? Ya me olvidé. No, mentira, que son preguntas el que les quiere aprovechar bien, pero si faltan no hay ningún tipo de problema. Y nada, eso. Uno que salía en una banda de violencia a la mujer, que se va. Mi mamá decía que la pasaban siempre, pero con nosotros no están en tele. Ahí lo muteo. No, pero quiero escuchar. Pero estaba bueno, ¿por qué la muteé? Perdón. Se me desmuteó solo. Era interesante. No, se me desmuteó solo, no existe. Pero que Le juro por Dios, no es la primera vez. Dice Lucía que no es la única. Es imposible que se desmutee solo. A ver, la máquina responde a un input humano, por Dios. Salvo que el cosito de Homero que hace un rato que hacía así. Olvídense. Bueno, gente, a ver, insisto, pueden no participar. Primero, si participan 180, lo voy a poner acá, a ver. Vamos a esperar que en inglés. Vamos a poner así. Más de 180 participantes, 4 ganadores. Menos de 80, 2 ganadores. Ahí está. Vamos a ponerle una meta grupal. Esto sería una meta grupal. Si participan menos de 80, reducimos la cantidad de ganadores. Un poco incentivando a que, si no lo quieren hacer por ustedes, háganlo por el equipo, por el grupo. ¿Cuántas preguntas hacemos, Cami? ¿10? ¿Cuántas? Sí. ¿10? Me parece un poco mucho. Listo, 12 entonces. Nacho dice que son 179. Me parece que no son durmiendo.
¿Quién me está toreando? Tomás, mira, yo te digo Tomás así. 455 son la cantidad de alumnos en tercer año dividido en 2 comisiones. Miércoles y viernes. Olvídate de 3 de 1, 3 de 2 y 3 de 3. Acá hay mucha gente del 3 de 3. Acá hay mucha gente que va a la mañana y que esa semana no pudo asistir. Pero ¿cuánto tiene la mañana? Aclarar, Nacho, que no pueden el hacer miércoles que se tuvimos conecte. 174. Claro, O sea, acá nunca si vos haces, esperamos mirá, los si vos haces 4.55 menos 174 que hubieron en la mañana, saca la diferencia. No me pueden torear con la parte de números, por favor. No me toreen, en serio. No es por ahí. Va por otro lado. Pero le está sumando el IVA a la ganancia y a los ingresos brutos ahí. Me parece que está